Hechos el capítulo 5, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos el capítulo 5, busque allí, porque vamos a meditar no solamente en el pasaje que acabamos de escuchar y ver la lectura, vamos a dar un vistazo al resto del capítulo 5, que hay temas bastante interesantes. Y en esta mañana, el tema de hoy es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Ahí está en el versículo 29 del capítulo 5. Y bueno, vamos a ver si agrupamos las ideas en el estudio de esta mañana, considerando lo que ocurre con la iglesia. Hay un tema de persecución que es evidente y esto lo vamos a ver, pero a pesar de la evidencia de la persecución, hay una intervención divina que sería la segunda parte que vamos a ver. Y por último, algo tan especial como un acto de obediencia, los seguidores del Señor no callaban y siempre estuvieron predicando y enseñando. Así que dicho esto, permítanme hacer una oración y pedir que Dios bendiga este tiempo de reflexión. ¿Me acompaña? Señor amado, cuántas gracias te doy por este día. Y Señor, al pensar en lo que recién acabo de mencionar sobre nuestro país, Señor, juntos como iglesia levantamos a Ecuador delante de ti. Oh Señor, remueve al enemigo que tanto daño ha hecho metiéndose en el corazón y en las mentes de líderes de nuestro país. Y cómo se ve afectada nuestra gente también. Señor, que en medio de todo este caos, Señor, la iglesia, tu iglesia, sea verdaderamente una luz, sea esperanza para los demás y que nosotros seamos consecuentes con eso, que podamos compartir esa bendición con los que no te conocen. Padre, oramos porque bendigas este tiempo de reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál es el escenario que tenemos al inicio de este pasaje? Lo vimos en la lectura de esta mañana. Desde el versículo 12 en adelante nos encontramos con el relato que Lucas hace de manera muy concentrada desde el versículo 12 hasta el versículo 16 más o menos. Y encontramos lo siguiente. Hace una lista de cosas. Primeramente habla de que por manos de los discípulos o los apóstoles se hacían señales y prodigios. Señales y prodigios. Tomen en cuenta eso. Versículo 13 dice que el pueblo, por supuesto, no se atrevía a reunirse con la iglesia y al contrario, alababan por cómo era la iglesia. Versículo 14, los que creían aumentaban mucho más. Note que quienes creían llegaban a ser parte de la iglesia del Señor. Pero da un detalle muy especial, versículos 15 al 16. Los enfermos eran traídos del vecindario de Jerusalén. Y todos aquellos enfermos y que eran atormentados por espíritus malos, venían y añoraban que la sombra de Pedro cayera sobre ellos para ser sanados. No todo lo que dice llega a ser un tema doctrinal, porque no me atrevo a llevar a los líderes de la iglesia, pasemos por el mercado de aquí nomás y ojalá la sombra nuestra sane a los enfermos. Pero saben, entre todas estas cosas, Dios estaba cumpliendo con algo sumamente especial. Más adelante o al final me reservo para comentar algo sobre estos versículos, porque en una sola línea dice que nadie se atrevía a juntarse con ellos. Nadie de los que no creían. No se atrevían a juntarse con ellos. Tomen en cuenta eso y dejemos para el final de esta reflexión. Lo que sí vemos entonces es que es inevitable considerar el perfil de la iglesia de aquel entonces. Una iglesia pujante, una iglesia fuerte,
una iglesia convencida de lo que tenía que hacer. Y por eso, en medio de la persecución, experimentan también este tema de la intervención divina. Pero luego vemos, jamás se callaron. Siempre estuvieron allí para dar a conocer lo que el Señor estaba para hacer por medio de sus seguidores. Y por supuesto hay pasajes muy puntuales. Si vamos primeramente para considerar el tema persecución, y quiero ser rápido para recorrer en este pasaje, desde el versículo 17 en adelante estaremos viendo. Pero antes de considerar lo que está allí, ¿cómo no recordar lo dicho por el Señor Jesucristo? Y les llevo a Juan 15, donde dice, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también a ustedes escucharán. Ah, pero no fue así. Dice que todo esto harán por causa de mi nombre, persecución por causa de su nombre. En Lucas vuelve el Señor a mencionar algo parecido y dice, pero antes, estoy en Lucas 21, pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución, los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por causa de mis seguidores. Ya estuvo dicho. Y la iglesia primitiva sabía, conocía y entendía bien. Versículo 17 hace mención de un solo término que yo quiero mencionar. Dice que los líderes se montaron en celo. Reaccionaron con celo. ¿Cuáles líderes? Los del concilio de Jerusalén. Este concilio de Jerusalén, por supuesto, era el que controlaba la vida del país religiosamente. Y allí estaban entonces en el templo. Y yo siempre pienso, la iglesia empezó haciendo iglesia en el templo de los judíos. Porque allá iban para enseñar allí. Se atrevían a ir al templo de los judíos para enseñar el evangelio. Allí estuvo la guardia del templo. Allí estuvieron los sacerdotes de los judíos. Allí estuvo el sumo sacerdote. Y si no estaban en Jerusalén, en las demás ciudades o pueblos estaban en las sinagogas. Y allí entraban para enseñar los seguidores del Señor. El concilio estaba conformado entonces por el sumo sacerdote, por fariseos y saduceos, por escribas, a veces por miembros de la guardia del templo. Y esto es lo que ocurre aquí en el versículo 17. Todos ellos unidos y ven lo que están pasando y tienen un celo tremendo. Sin embargo, ¿saben? Es solamente, diría, la fiereza de la iglesia, dando crédito a lo que Dios ya había dicho. Capítulo 1, versículo 12 y en adelante. Que cuando venga el Espíritu Santo serán empoderados. Y dice, serán mis testigos. Y aquí estuvieron cumpliendo con todo esto. Así que esto causó celo. Y el celo hizo que se transforme, por supuesto, en una oportunidad para perseguir. Porque tan pronto ocurre esto, dice que les tomaron, les arrebataron y les metieron en la cárcel, versículo 18. Les encarcelaron. Vamos más adelante, en el versículo 28, hay una actitud de impedimento. No queremos que vuelvan a hablar en ese nombre. Y estaban impedidos en el versículo 28. Versículo 33, dice que les amenazaron de muerte, especialmente después de que la audacia de los seguidores del Señor, cuando fueron llevados al concilio, les escucharon y cuando terminaron de hablar, les dijeron, no podemos callarnos.
No podemos dejar de compartir y hablar. Versículo, no tanto versículo en particular, todo el capítulo 6, ¿saben de qué habla? La toma de Esteban y la muerte de Esteban. ¿Se habrá callado la iglesia después de todo esto? Frente a este sistema que busca frenar el crecimiento de la iglesia, ¿saben? La respuesta es afirmación, es obediencia, es confianza y seguridad para seguir todavía enseñando. Pero mis hermanos, ¿es esto parte de la historia del pasado y nada más? ¿Qué está pasando ahora? Y nosotros diríamos, bueno, en Quito no pasa nada. O en el Ecuador no pasa nada. Si consideramos lo que está pasando con la iglesia en todo el mundo, hay cosas terribles que está pasando con la iglesia. Así que la historia de los hechos se conecta fuertemente con lo que todavía pasa con la iglesia. Muchos han dicho, algún día vendrá persecución a nuestra iglesia ecuatoriana y quizás será el momento para crecer y para demostrar el celo y para demostrar la garra de hacer las cosas como iglesia. Revisando una de las revistas muy conocidas, Christianity Today, no sé si ustedes han escuchado o lo ven, me encuentro con algunos detalles muy interesantes. Cada día, 13 cristianos, cada día en algún lugar en el mundo son perseguidos y son acusados sin motivo alguno. Son acusados, son asesinados. Y esto no lo sabemos, no pasa a ser noticia de cada día. Cada día 12 iglesias o edificios de cristianos son atacados o incendiados o apedreados. Ustedes van a recordar, los más mayores, si tuvieron alguna iglesia en algún barrio donde no era común el evangelio, ¿recuerdan? Las piedras que caían en el techo mientras hacíamos el culto. Yo vengo de allí. Cada día, hoy, es decir, en este día, 12 cristianos son arrestados y son encarcelados injustamente, mientras que otros 5, añadiendo a estos 12, son secuestrados. ¿Es esto real? Algún rato es bueno buscar las noticias y qué está pasando con la iglesia a nivel mundial. ¿Saben lo interesante de todo esto? Es que el tema persecución por parte de estas iglesias o de estas organizaciones cristianas evangélicas en el mundo cambian el término persecución por resiliencia. Porque no se vuelven atrás, porque no abandonan esos países donde están. No, yo diría ni tanto resilientes, pero llenos del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera de pensar para considerar de que a pesar de eso se quedan. Esta revista habla de 50 países donde es difícil ser cristianos. Y entre ellos les nombro algunos que pasan a ser los 10 primeros en la lista. Corea del Norte, obviamente, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán, Nigeria, India. Pero quieren sorprenderse de algo. La lista abajo en estos 50 países aparecen 2 países latinoamericanos. Uno es Colombia y el otro es México, donde la iglesia permanece en lugares terribles donde o la guerrilla o el narcotráfico les secuestran, abusan de la iglesia. Han muerto pastores y han muerto cristianos en nuestro país vecino. No es motivo para dar gracias a Dios por nuestro
Ecuador y por nuestro Quito todavía tranquilo, con una libertad que no nos detenemos para decir, Señor, gracias por esta libertad. Es increíble lo que va pasando entonces. La historia de la iglesia cristiana en Ecuador, no crea que empezó así tan buena, porque se formó, se estableció a punta de piedra, a recibir piedra y recibir palo. Y murieron muchos de ellos también. No es que no murieron. Permítame revisar entonces la intervención divina que empezamos a ver en el capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante. Y les leo lo que dice: el sumo sacerdote, versículo 17, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero, considere ese pero. Un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo el ángel: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. No fue liberarlos para que estén tomando vacaciones, para que huyan a las montañas, para que estén en alguna cueva, para que estén a salvo. Les manda a la misma hoguera. Es decir, enviarle nuevamente al templo de los judíos era causar más celo y más persecución. ¿Es esa la estrategia? La estrategia no es buscarme un problema. La estrategia es nunca rendirme de hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer. Y es esto lo que acabamos de ver. Pero mis hermanos, cuando empezamos a escuchar esta historia, de pronto hacemos la pregunta: ¿eso ocurrió allá en la primera iglesia? ¿Por qué no hay ángeles ahora para hacer algo parecido con los hermanos que mueren allá, o en Corea del Norte, o en Nigeria, o en cualquiera de estos otros países? No, ese no es el método del Señor. Eso ocurre en Hechos de los Apóstoles, mientras la iglesia se establece. No, ahora no se repite este favor en particular a través de ángeles. Yo por lo menos no he escuchado nada de esto. Pero significa, por caso de que Dios no está interesado por el bienestar de cada uno de sus servidores. Y la respuesta es no, en ninguna manera. Porque solamente pensemos en las promesas que Dios ha hecho. No prometió que enviará ángeles siempre, aunque sí dice que todos los ángeles están puestos para el cuidado de los santos. Que no los veamos es una cosa. Y me acuerdo que mi esposa me ha dicho a veces: cuando pasas de 80, los ángeles ya no nos acompañan cuando estamos yendo en la vía. Pero esa es otra aplicación, diferente, totalmente. Pero mis hermanos, ¿recuerdan la encomienda que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo a sus seguidores, a los apóstoles? Mateo 28. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, bautícenles y enséñenles todas las cosas que os he mandado. Y luego termina diciendo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Únicamente será necesario no creer y esperar en una manifestación de ángeles. Estaríamos errando, ¿verdad? Porque demanda creer en las promesas que Él ha hecho. No hay manifestaciones de ángeles en nuestros días para ayudarnos a ir adelante con el ministerio. Pero saben, capítulo 5, versículos 29 y en adelante, noten lo que pasa. Y es aquí lo que vemos, el obrar del Espíritu Santo en Pedro y los demás apóstoles. Leo lo que dice allí. Respondiendo Pedro y los apóstoles, ¿respondiendo a quién? Estaban frente al concilio: sumo sacerdote, sacerdotes, guardia del templo, saduceos, fariseos, los que conformaban el concilio. Y el concilio era este grupo de autoridad
Es el mismo que decidió que Jesucristo vaya a la cruz. Delante de ellos, Pedro dice esto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Me imagino una respuesta así. Era una invitación: hagan lo que ustedes quieran con nosotros. Pero esto es el evangelio puro. Y no solamente les dicen que no nos someteremos a ustedes como autoridad, pero al fin termina diciendo: Dios le ha exaltado a este como príncipe y Señor y Salvador, pero además ha puesto para que ustedes se arrepientan y crean en Él. ¿Qué manera de predicar el evangelio en momentos tan críticos? ¿Cómo no entonces la persecución se volvía feroz? Pablo menciona y da testimonio de todo lo que ocurrió con él. Y voy a 2 Corintios para relatar o para ver el relato que hace allí en 2 Corintios. 2 Corintios 11 dice: esto es lo que yo me encontraba haciendo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de los desiertos, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Bueno, diríamos, eso es lo que ocurría allá. Pero ¿qué es el detalle que les acabé de dar de lo que pasa con nuestros hermanos en algunos de estos países, que se vuelve difícil vivir y hablar de Cristo? A donde quiero llegar es que el Señor no ha usado las manifestaciones que Dios usó en aquel tiempo como los ángeles. Pero saben, Dios sigue usando el Espíritu Santo para lograr los objetivos que Dios le ha dado a la iglesia. Es que es así. Dios sigue usando y nosotros testificamos y creemos: sí, el Espíritu Santo aún es real con nosotros para ayudarnos a concretar el trabajo que Él nos ha mostrado. Mis hermanos, vamos hacia atrás. Vamos al Antiguo Testamento, lo que Dios ha hecho, y veamos lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdan ustedes ese momento crucial? Josué, en sus múltiples guerras para tomar la tierra prometida, se encuentra ante los amorreos. ¿Sabe la audacia de Josué? Les leo lo que está en el capítulo 11 de Josué y leo desde el versículo 12 en adelante, donde dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego añade, como para certificar: sí, esto es verdad. Dice: ¿no está escrito esto en el libro de Hazael? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová
peleaba por Israel. El mismo Dios que hizo eso con Josué es el que haría con nosotros. Exactamente cuando nosotros tendríamos que acudir al llamado que Dios nos ha dado. Nos basta pensar la forma como Dios usó y guardó la vida de Moisés. ¿A quién usó? A la misma hija del faraón para guardar, para que pueda crecer. Y aunque Moisés haya hecho lo que hizo incorrectamente, pero ¿cómo Dios le guardó? Es increíble. ¿Cómo Dios usó de manera incomparable cuando mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel 10 plagas para sacar al pueblo? Dios sigue siendo fiel y Dios nos ha demostrado su fidelidad a través de la historia de nuestra vida cristiana. Con esto lo que vemos entonces, con estos hermanos en Hechos de los Apóstoles, se afirma el propósito del ministerio que les fue dado a ellos: enseñar y predicar la palabra del Señor. Ahora déjeme decirle que la predicación va acompañada de milagro tras milagro. No solamente fue así en aquel tiempo, esto sigue siendo verdad en nuestros días. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo obra de tal manera que yo pueda abrir mi boca y decir el Evangelio, ocurre el milagro más grande: que alguien crea en el Señor. Que alguien diga: yo creo en su nombre. La salvación es el milagro más grande. Y el mismo Señor ya nos lo dijo, que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? ¿Saben? Las puertas del cielo se conmueven por miles de pecadores que se arrepienten. No, por un pecador. ¿Sabe? Y ahí tenemos familia muy cerca a nosotros, amigos cercanos. ¿Por qué no compartirles la palabra? Vemos no solamente eso, pero en este proceder, en este proceso, cómo el Espíritu Santo obra. Y esta manera tan propia de Dios, divina, influye en los seguidores suyos, porque vemos cómo confrontan a las autoridades para mantenerse firme. Vuelvo a leer lo que encontramos, capítulo 5 y versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Qué atrevidos que fueron, ¿verdad? Entonces fue el jefe de la guardia y los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo estuvo a favor de ellos. Impresionante lo que Dios hace aquí. Ahora, ¿recuerdan la historia cómo empieza desde el versículo 17 en adelante? Fueron tomados, fueron echados a la cárcel, un ángel viene. No tuvo que abrir puertas ni nada. Es más, los versículos siguientes dicen que fueron a la cárcel para traerlos y para enjuiciarlos. Y cuando llegan, no hay nadie, no hay los hombres que tú metiste allá. Luego vienen los otros y dicen, no, están en el templo y están enseñando. Y más adelante la historia dice, las autoridades se turbaron sin saber a dónde iba a parar esto. Confundidos. Mis hermanos, la participación favorable que vemos aquí es otro punto de la acción divina, de la acción de nuestro Dios para hacer que las cosas ocurran como Dios quiere que ocurra.
Les llevo al versículo 33, donde encontramos que mientras estaban hablando con los seguidores del Señor, el concilio, llega un punto cuando en el versículo 33, ellos oyendo lo que acababan de predicar y decir de Jesucristo, dice que se enfurecían y querían matarles. ¿Sabes? Eso era fácil hacer. No años atrás, yo diría meses atrás habían asesinado al Señor. El mismo concilio, que se llama el Sanedrín, que había aprobado, ¿no?, para que lo asesinen, lo crucifiquen. Pero Dios hace aquí algo muy maravilloso. Miren, entre los miembros del concilio aparece una figura. Y es interesante porque llegamos al versículo 38 al 39 y aparece este hombre de nombre Gamaliel. Cuando ve que el concilio está por asesinar a los apóstoles, él dice: un momento, podemos ingresar y dejarles a ellos un rato. Y quiero comentarles lo siguiente. Desde el versículo 33 en adelante nos encontramos con esto. Dice: y ahora os digo, está hablando Gamaliel, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y luego dice que el concilio convino con Gamaliel. De pronto nos pasa por la mente: ¿y quién es Gamaliel? ¿Sabe? El nombre de Gamaliel aparece también en la descripción de Pablo, cuando él da testimonio de que él es fariseo de fariseos, que creció y aprendió a los pies de Gamaliel. Gamaliel es un fariseo, maestro de la ley, con una reputación increíble. Y allí en el concilio se encuentra él como fariseo, unos cuantos saduceos que no coincidían entre sí. Así que yo tomo dos aspectos para considerar. Gamaliel trató de elevarse mucho más ante los fariseos. Y les dice: un momento. Y les habla allí acerca del testimonio histórico de dos hombres que se levantaron, ¿no? Uno de ellos que se llama Justo, y estos dos que se levantaron y tuvieron seguidores. Y allí nos encontramos que Gamaliel empieza a hablar como que a favor de los cristianos. Y Gamaliel dice: miren, estos dos grupos que se levantaron se desvanecieron. Murió el líder y se desvaneció. Lo que estaba diciendo es: Jesucristo fue muerto. Y todo este movimiento va a llegar a nada. Pero luego les dice: pero si esto es de Dios, tengan cuidado, no vaya a ser que estén aquí luchando contra Dios. Así que Gamaliel busca establecer su liderazgo allí, poniéndose prácticamente en contra de lo que los saduceos querían hacer. Eso es muy posible. Pero el otro punto es que Gamaliel debe haber escuchado mucho de Jesucristo. Sabía las Escrituras. Era un hombre preparado. Y que en realidad Dios obró a través de este hombre para que no procedieran a matarles en ese día a los apóstoles. Saben, mis hermanos, hay algo muy interesante y les voy a compartir. ¿Cuántos estamos conscientes de la historia ecuatoriana? De cómo llegó el Evangelio acá a Ecuador. Y si no lo han escuchado, les va a sorprender.
Porque una figura no tan apreciada en nuestros días es la que Dios usó. 1895, cuando Eloy Alfaro toma el liderazgo de Ecuador por un periodo, porque luego tiene un segundo periodo, ¿verdad? Y en el segundo periodo no termina y es arrastrado desde la cárcel que queda en San Roque, Penal García Moreno, hasta uno de los parques y es quemado. Y nosotros ahora diríamos, bueno, este es un izquierdista, se merecía, diríamos. ¿Sabe cómo Dios usó a este hombre? Porque cuando llega Eloy Alfaro, va al Congreso ecuatoriano y logra cambiar la Constitución para que la Constitución se borre lo que decía que los cristianos evangélicos no estaban permitidos entrar al Ecuador por el odio y el celo que había por autoridades religiosas de nuestro país y por los seguidores de esas autoridades, los conservadores de hoy. ¿Le parecerá raro? Pero es así. Y la historia dice que el 7 de julio de 1986, un grupo de misioneros desde esta ciudad llamada Kansas City sale y toma el bote, trae en sus manos una carta del plenipotenciario representante del Ecuador en los Estados Unidos, pone en manos de ellos, este plenipotenciario, una carta dirigida al presidente de Ecuador, a Eloy Alfaro, indicando que está concedido el derecho para que los evangélicos entren. Son 3 misioneros. Y el líder de ellos es Fisher. Vienen y cuando vienen, entran por el barco, llegan, los que conocen la geografía de Ecuador, entran por el Golfo de Guayaquil. Llegan a la isla Puná y llegan a Guayaquil. 1896. 1897 se da el decreto y llega a abolirse esto de que la Santa Sede no permitía que los evangélicos entraran. Llega a abolirse esto y como resultado de esto, el arzobispo de la ciudad emite el anuncio de que cualquiera que compre un libro será excomulgado de sus congregaciones. Mis hermanos, no fue fácil para estos hombres y mujeres. En Guayaquil no fue fácil establecer, pero interesante porque en 1905, al inicio del siguiente siglo, logran comprar un terreno, y lo tengo aquí en mente porque trabajé con ellos y todavía está ahí esa casa, Capitán Nájera y Rumichaca en Guayaquil. Compraron el sitio y más luego llega a establecerse la primera iglesia más grande, la Iglesia Unión Misionera, que hasta ahora está allí. Pastor Aguirre, si no me equivoco. Luego vienen hacia la sierra y empiezan a compartir el Evangelio. Yo diría que ni una iglesia establecida en el inicio de la historia del Evangelio en Ecuador fue levantada en medio de paz y tranquilidad. Fue a punte palo y piedras que se establecieron. Han pasado tanto tiempo. El censo del 2012, que es el censo más claro que tenemos, nos dice que de la población de Ecuador, un 11.30% son cristianos. Allí estamos nosotros. Pero sabe, cuando pienso en eso, quisiera celebrar. Pero cuando pienso en 11%, todavía pienso, ¿y por qué no el 20? ¿Y por qué no el 30? ¿Y por qué no el 50? Es tremendo, ¿por qué no? Saben, esta porción termina, el capítulo 5, termina diciendo que no cesaban de enseñar y de predicar
en medio de todo. Dios va a usar de manera milagrosa todavía a un Gamaliel. Dios todavía va a usar de manera milagrosa a temerosos seguidos del Señor para decir lo que hay que decir frente a los demás. Dios todavía usará hombres y mujeres que están gobernando. Ni siquiera va a usar el que yo creo que es digno de ser usado. Dios todavía va a hacer eso. Todavía va a hacer eso. Ahora quiero volver para terminar. Quiero volver al versículo 12. Quiero volver al versículo 12. Y quiero repasar nuevamente esa lista de cosas donde impacta la iglesia en el entorno de Jerusalén. Porque allí nos encontramos en el versículo 12, que por manos de los apóstoles se hacían prodigios y milagros. Y tomemos en cuenta, no lo hacían los apóstoles. Seamos claros. El Espíritu Santo hacía a través de ellos. No era por el gran estudio y el conocimiento de ellos. Era porque el Señor usó al Espíritu Santo para hacer todos estos prodigios y milagros. La pregunta es, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Yo me pregunto a mí mismo, Dios, ¿estoy siendo usado por ti? Se pregunta usted, y cada uno deberíamos preguntarnos, Dios, ¿me estás usando? Porque soy tu hijo. ¿Me estás usando? ¿Y qué si no hay evidencias? Yo llevo más de 50 años de conocer al Señor. ¿Cómo me ha usado el Señor? Yo tengo toda una historia para reflexionar delante de Él. Y tú tienes la misma historia para reflexionar. ¿Estás siendo usado por el Espíritu Santo para esto que Dios lo llamó prodigios y milagros, que no garantiza que exactamente eso lo haría a través de usted o a través mío? Recordemos que las consecuencias de Ananías y Zafira son tremendas, ¿verdad? Porque este pasaje viene de allí. Ananías y Zafira quisieron simular, ¿verdad?, de que vendieron toda la propiedad y que ellos también traían todo el dinero y lo ponían en las manos de los apóstoles. Y de manera muy puntual, Pedro les dice, habéis mentido al Espíritu Santo. Ahora mismo te van a sacar de aquí, muerto. Como 3 horas después viene la señora Zafira, campante y muy elevada por la espiritualidad de que están dando todo lo que han recibido de la venta. Y Pedro le dice, ¿recibieron tanto? ¿Por qué no dijo no? Todavía recuerdo eso. Pero dice sí. También coincidiste en mentir al Espíritu de Dios. Y ahora mismo te sacarán de aquí y te enterrarán junto a tu esposo. Todo esto ocurre. Y luego Lucas hace esta lista de eventos que impactan en la ciudad de Jerusalén. Es que no necesitamos que haya una situación parecida para decir que Dios, quiero que me uses porque ocurrió esto. La oportunidad que tenemos ahora, mis hermanos, es que yo dé crédito al llamado que Él me ha dado y dé crédito a la presencia del Espíritu Santo en mi vida.
Mis hermanos, los resultados de mi vida cristiana, los resultados de mi caminar, los resultados de cómo yo ejercito la vida cristiana, mis hermanos, es el resultado de cómo es la iglesia hoy. Y yo quiero alentar, porque no hay para nada el querer apuntar a nadie. ¿Sabe? El anhelo de conocerle más, aunque alguien diga, no, pero no es así conmigo. ¿Sabe? No, hay hombres y mujeres en esta congregación, como Dios está usando para conocer más su palabra, para estar hundidos al propósito de todo lo que venimos haciendo, para hacer lo que nos hemos comprometido a hacer. Pues sí, lo que Dios quiere hacer sin duda no ha borrado el plan que ha puesto en nuestros corazones. Ser testigos del Señor y seguir adelante con la enseñanza de su palabra. Ser consecuentes, de modo que nuestra iglesia será lo que somos nosotros. La iglesia es lo que somos nosotros. Y este es un llamado inmenso. Porque Dios quiere que su iglesia sea una iglesia llena de hombres y mujeres que son obedientes a su llamado, a su declaración de que nosotros somos sus hijos. Así que primeramente encontramos ahí versículos 12, 13, 14, 15 y 16. Encontramos que dice que había todo este proceso de milagros y prodigios y todo era hecho por el Espíritu Santo. Pero luego añade una sola palabra, dice que estaban unánimes. Y ya ustedes nos han escuchado esto antes. Unánimes no significa uniformidad. Unánimes no significa que tenemos que juntos marchar hacia el mismo punto. Unanimidad sin duda nos habla ser hombres y mujeres de un mismo sentir y de una misma fe. ¿Saben? Lo siguiente que viene es que dice, ninguno se atrevía a juntarse. Ninguno. Perdón. Me imagino esta declaración de Lucas que escribe el libro de los Hechos, que menciona, ninguno se atrevía a juntarse. Yo creo que ninguno que creía, como creía la iglesia, se atrevía a estar en la iglesia. No se sentía libre para ir y meterse en la iglesia. ¿Sabe lo que pasa con la iglesia de nuestros días? Y la puerta es, las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Para todos. Es la gran oportunidad para que los creyentes testifiquen a quienes no estén seguros sobre quién es el Señor, sobre qué es la palabra de Dios para cada uno. Pero en nuestros días no hay eso de que no se atrevan a juntarse a nosotros. Pues no es así en realidad en nuestros días. Sí menciona aquí que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Por un lado diría, Dios protegía a su iglesia. Dios permitía que la iglesia sea tan clara con los principios que debería someterse cada persona que creía en Él. Y no se atrevían a juntarse a la iglesia. ¿Saben? Nuestras iglesias está conformada y no sabemos por el porcentaje de creyentes, que puede haber una gran confusión. ¿Por qué te crees creyente, hijo de Dios? Podemos de pronto dar crédito al proceso evangélico de que yo levanté la mano, por eso.
Y puede ser que sí, pero puede ser que no. Y que hayas venido con ese engaño desde mucho tiempo atrás. De modo que nos encontramos con gente en nuestras iglesias, perdonen que les mencione esto, pero las divisiones de la iglesia vienen como consecuencia de tener hombres y mujeres que no se someten ni a la palabra de Dios, ni a la iglesia tal cual es la iglesia. Así que en la iglesia empieza a promoverse discusiones y hablar de contradicciones y hablar de oposiciones. ¿Sabe? Jamás Dios va a honrar una actitud de hombres y mujeres que harían este tipo de cosas. Nosotros vamos a celebrar cada vez que estemos juntos la bendición de poder estar juntos para honrar al Señor, para que su palabra vaya primero, para ser nosotros encontrados fieles delante de Él. Porque la iglesia del Señor, Pedro lo ponía en este sentido, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No hay dudas. Cuando venimos al conocimiento del Señor, mis hermanos, esta iglesia tiene la bendición de nuestro Dios. Luego terminamos viendo que dice que el pueblo les alababa grandemente. Estamos allí. El pueblo les alababa grandemente. Un punto más y termino. El pueblo les alababa grandemente. Wow. Nuestro pueblo que no es cristiano, dejo para que usted pueda discernir, alaba grandemente de nuestras iglesias. Las iglesias más grandes y conocidas y destacadas de los países, de las naciones. Hay mucho cuestionamiento. Sus líderes, muchos de ellos, de grandes misiones o de iglesias, cuestionados por las autoridades de control de finanzas, y muchos de ellos con sentencia, prisioneros, por mal uso de los medios. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué haríamos nosotros para que el pueblo que llegue a conocer, porque no somos grandes, no somos tan conocidos, pero donde ustedes van, quiera o no, nos afecta, ¿verdad? Lo que dicen de la iglesia de nuestros días. Esta iglesia dice que la gente le alababa, pero que a la vez no se atrevían a juntarse. Nosotros queremos sobresalir por tener ministerios más grandes, sobresalientes, por ser un imperio, una casa grande para aglutinar miles. Es un énfasis continuo en las iglesias. Y no quiero decir que si Dios nos promueve para crecer, vamos a irnos de aquí, porque esto no va a abastecer. Pero esto será solamente un medio, no será el fin. Jamás será el fin las cuatro paredes. Jamás será el fin, mis hermanos. Termino con esto que dice aquí al final del capítulo 5. Y me acompaña para ver ahí lo que dice el capítulo 5, versículos 41 y 42. Y en síntesis, tomaron el agravio que estaban viviendo como digno de ser recibido. Y dice puntualmente, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, noten eso, y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pero será un amén y un gloria a Dios y con una gran celebración cuando nosotros nos encontremos de que somos usados por nuestro Dios. Vuelvo nuevamente, si nuestro país tendría hombres y mujeres que Dios es lo primero, sería otro país. Ay del hombre que confía en el hombre. Y saben, a estas alturas, qué pena por el liderazgo de nuestro país. El reto es que la iglesia aprenda a interceder por ellos. ¿Estamos listos para asumir el reto? Y yo les desafío en esta mañana a considerar y llevárselo. Es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Y allí la mención de hombres habla de mí, habla de ti. Es necesario obedecer a Dios y no a ti mismo. Oremos.